señor es psicólogo, licenciado en Seguridad Pública, durante mucho tiempo trabajó además en el Ministerio del Interior. Estamos recibiendo a Robert Parrado esta mañana aquí en Tiempo Presente. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Muy contento de compartir este ratito con ustedes y poder intercambiar ideas. Ahí está muy bien. Igualmente nosotros de recibirte. Mucho tiempo trabajando alrededor de los hechos policiales. Una de las zonas más oscuras, digamos, de la vida humana, ¿verdad? Sin duda. Sabés que mi hija hace unos años atrás, estando en la escuela, le preguntan ¿de qué trabaja tu papá? Ajá. ¿Sabés lo que le contestó? Y vos tenés que ver en eso. Sí. Dice, de todo lo que sale en el informativo. O sea que en definitiva cierra perfectamente con lo que tú decís, porque es un sillón de privilegio. A veces uno dice, bueno, me fue precioso, pero claro, todo lo que trabajaste a lo largo del año son hechos criminales, expedientes judiciales, análisis de situaciones críticas, sensibles, muerte, miedo, dolor. Bueno, es tu trabajo. Pero a veces hay mucho más. Hay años donde vos sentís que algunas cosas cambiaron, que realmente hay modificaciones en nuestras conductas, en nuestra forma de ver el mundo, y en definitiva le ponemos mucho empeño, pero en los últimos tiempos como que estamos hablando mucho más de estos temas, ¿no? Claro. Hay quienes anotan que hay un desprecio por la vida ajena mucho mayor que el que los ciudadanos, por ejemplo, de este país tenían en el pasado. Sí. ¿Eso tiene que ver con una realidad de un país, concretamente, ya que estamos hablando de Uruguay, o específicamente tiene que ver con la condición humana? Yo creo que, primero que nada tiene que ver con la condición humana, ¿no? Cuando uno se pone a pensar quién puede llegar a matar, es algo que habitualmente no lo pensás, pero solo el ejemplo más concreto es cuando uno piensa en comprar un arma. Uno tiene que asumir, en principio, que puede en algún momento llegar a usarla. A usarla implica que puede llegar a herir o matar. Claro. Que puede llegar a herir o matar a la persona a la cual le apunté o no, porque también puede haber un daño colateral y termino hiriendo a un inocente o puedo ser víctima también de esa situación. Ahora, ese tipo de preguntas a veces no la hace el ciudadano medio tampoco, y después se ve enfrentado a la situación de ser víctima, a ser victimario también, y tener que transitar el mismo camino que puede transitar cualquier delincuente. Entiéndase, la experiencia administrativa de estar en una seccional, la experiencia judicial, la experiencia en una cárcel, y ni que hablar si fuera mucho más grave una internación por un tema de salud, por haber sido herido, o la propia muerte. Entonces uno cuando hace ese tipo de procesos parte de la premisa que somos personas que estamos con condiciones, desde el punto de vista psicoemocional, formación, etcétera, etcétera, de elegir y de optar. Hay otros que quizás que no justifica la reacción que se puede tener, pero también ahí entra algo que para mí es muy trascendente, que es el valor que le damos a las normas, y eso tiene que ver con el desarrollo que nosotros tenemos como personas en sociedad, dentro de un Estado democrático, republicano, cómo nos encontramos y nos reforzamos en esa idea para vivir en paz y tranquilidad. Entonces uno encuentra que a veces hay actores sociales que lo miran con un enfoque muy reduccionista, y nosotros precisamos tener una mirada integral en esto y entender cuál es el valor de la norma. A veces hay una palabra que se usa mucho y realmente uno la defiende, pero que en definitiva hay que ser muy consciente y honesto en el análisis cuando uno habla de inclusión. Hay un colega argentino que siempre dice códigos comunes para temas comunes. Uno puede incluir y traes a alguien que no conoce determinada regla a un determinado lugar, y eso puede generar un conflicto. A veces hay lugares donde, y pensá cuando te alejás de la zona más céntrica de Montevideo y te vas a zonas más complejas, que se las pueden denominar críticas, rojas, etcétera, por el nombre que quieras, te cambian las reglas del tránsito, de comunicación, del contenido del discurso. Claro. Y vos te entrás a sentir hasta incómodo, hasta con la iluminación, la cartelería, y vos decís, ¿por qué? Y porque no estoy acostumbrado a circular por ahí, pero a la inversa es lo mismo. Y vos decís, ¿por qué? ¿Porque soy mejor o peor? No soy ni mejor ni peor. Mi área de desenvolvimiento está en determinado lugar, por ejemplo en la Ciudad Vieja, pero resulta que si yo no sé lo que es un semáforo, voy a cruzar en diagonal de repente 18 de julio. Claro. Y las personas van a entrar en conflicto porque uno le va a gritar al otro y no va a entender por qué se están cuestionando. Y esas cosas son elementales y tienen que ver con el valor de la norma. Pero también tengo que aprender a quererme. Si yo no le doy valor a
lo que soy, no le doy valor a las normas, no le doy valor a las instituciones, no le doy valor a una determinada lógica, cuando quiero acordar estoy resolviendo inadecuadamente un conflicto. Sin duda. Y ahí empiezan parte de los dilemas que tenemos hoy en sociedad, ¿no? Y vamos a uno de los aspectos que precisamente queríamos encarar esta mañana, un hecho ocurrido en Sayago, pocos días atrás, un doble asesinato, 25 balazos sobre un automóvil, chicos que viajaban en el asiento trasero que se salvan, algunos dicen que milagrosamente, y un término que estaría explicando la situación, ajuste de cuentas. Esto significó la posibilidad de que los medios te consultaran sobre un fenómeno que hasta hace algunos años era prácticamente desconocido en nuestro país. Hablar de ajuste de cuentas era una cosa casi lejana, casi cercana a los códigos de la mafia italiana, de lo que veíamos en las películas o lo que leíamos de repente en un libro, ¿verdad? Pero ahora esto se transformó, digamos, en un motivo importante de los de los hechos policiales más resonantes que ocurren en nuestro país. ¿Cuándo comienza el fenómeno del ajuste de cuentas? Mirá, como tendencia, digo, ¿no? Sí, hace cuestión de 17, 18 años atendí a una persona. Trabajo en el área de la violencia y el delito, también atiendo varones agresores en materia de violencia doméstica, y me acuerdo que un varón de los que se acercó a la consulta había contratado una persona, entre comillas, para autoeliminarse. Había ido a un lugar de Montevideo, había pagado un determinado dinero, había dado un lugar donde él iba a estar y una imagen de él para que lo ultimaran, incluso en dónde le tenían que disparar. Ese hecho, ahí tenés, ¿no?, una mirada, donde realmente fue preocupante. Esa persona obviamente hoy está viva, tuvo la suerte de cruzarse con este proceso. Vos te imaginás todo lo que significó para él el temor de vivir con esa historia, porque tuvo que cambiar rutinas, no se animó a volver al mismo lugar donde, entre comillas, había contratado esos servicios. O sea que es un tema que por ahí estaba bajo la alfombra, en las sombras de la realidad nacional. El término ajuste de cuentas es un término que a mí me complica bastante. Se incorpora en esta administración sin duda. O sea, el término ajuste de cuentas no estaba en el universo intelectual de los uruguayos. Creo que se maneja con determinada fragilidad, porque en definitiva cuando se habla de ajuste de cuentas aparecen algunas contradicciones en ese tema, porque las propias autoridades te manifiestan que es muy difícil de investigarlos por el secretismo que hay en esas estructuras mafiosas que de alguna forma pueden generar este tipo de crímenes, que en realidad ahí te lo vincula directamente al sicariato, a los sicarios. Sí. Y es otro término de esos que impactan en sociedad. Cuando vos decís ajuste de cuentas duele, cuando vos decís sicariato duele, ¿por qué? Porque es como la bestia de la criminalidad, o sea, como una sombra, algo que no tiene forma, que no sabés cómo identificarlo, pero que convive contigo. Cuando surgió este evento de la zona de Ariel y Sayago, uno analizándolo y ante la consulta de algunos medios, yo decía, bueno, qué cerca que está de nosotros. Sí. Porque en realidad vos veías el vehículo y no era un vehículo de alta gama donde circulaban, era un vehículo que puede tener cualquier ciudadano medio. Sí, utilitario. Bien utilitario en nuestro país. Por lo tanto, está circulando y viviendo con nosotros esa historia, y en un lugar que es céntrico de alguna manera, porque si bien es un poquito alejado del centro, es muy céntrico en una zona importantísima. El corazón de Sayago, claro. Entonces uno dice, pucha, ¿y los daños colaterales? ¿Qué podía haber pasado? Y si hubiese habido otro tipo de respuesta institucional de parte de la policía, donde inmediatamente se hubiese podido atender. Entonces eso llevó a analizar el modelo de auto, cómo se dio, desde dónde se da, o sea, vehículo, una moto que probablemente fuera sin matrícula, 2 personas circulando. Entonces empecé a buscar también información en las redes, y uno encuentra, por ejemplo, declaraciones del actual fiscal de corte hace unos años atrás, donde decía, no incorporamos el sicariato en la legislación como delito pre al lavado, vinculado al narcotráfico, porque en Uruguay no existía. Entonces ahí yo me cuestionaba, ¿cómo nos paramos a veces para prepararnos para el tsunami?
O sea, cuando hay una situación crítica en algún lugar, nosotros como sociedad, y más en una sociedad pequeña como la nuestra, sí, tener la capacidad de estar adelante de la ola, tratar de revisar estos fenómenos y decir, bueno, ¿cómo me puedo preparar institucionalmente? En Perú, que es una de las sociedades que económicamente le está yendo muy bien en Latinoamérica, y uno podría compararlo con Uruguay, se instaló. Y muchos profesionales, camaradas y colegas que trabajan en el tema como uno en Uruguay, están planteando exactamente lo mismo. En Uruguay precisamos, de la misma manera que hay que especializar, y ese es un debe que creo que tiene Uruguay, especializar en determinadas materias. O sea, por ejemplo, hoy por hoy se está instalando el tema ajuste de cuenta, el tema sicariato. Bueno, tenemos que tener una unidad especializada de alto impacto, no solo policial, no solo con la mirada empírica, porque si uno googlea y busca Unicom y busca Ministerio del Interior, no hay una definición de ajuste de cuenta. Claro. Entonces, ¿cómo investigamos los ajustes de cuentas si hay secretismo? Pero por otro lado nos dicen que hay una determinada cantidad de ajustes de cuentas, porque Bonomi nos plantea que ya no se dispara más o Jorge Vázquez, de abajo, de la cintura hacia abajo, sino de la cintura hacia arriba, por lo tanto la intención es matar. Pueden haber múltiples factores para que alguien mate de la misma manera. Ha pasado con custodias en un centro, en un lugar donde hay transacciones económicas, que se abrió la puerta y le pegaron un tiro en la cabeza. Y eso no quiere decir que haya sido un ajuste de cuenta. Era un hecho criminal donde realmente querían hacer una rapiña y lograr el objetivo. Hay algo que realmente me impactó, ¿no? Que fue ese breve relato que hiciste, Robert, con respecto a una persona que quiere ser ejecutada, sí, y que encuentra con bastante sencillez a la persona que haga eso, y le da las indicaciones de cómo eliminarlo. Es una historia de novela policial, es ¿verdad? terrible, y lo hago público porque esta persona en su momento... Está bien, ¿no? Además está reservando su identidad. No, pero además eso. si esa persona reservando su identidad en algún momento la dio también como información dentro de una nota en los medios, y uno a veces cuando lo plantea así es porque hay un hecho real. Sí. Y uno cuando las autoridades lo plantean dicen son reales, pero a mí me gustaría saber cómo se llega a esa definición. A mí me gustaría una definición de ajuste de cuenta. ¿Qué es un ajuste de cuenta? Entonces cuando a veces vos lo escuchás, es algo que suena a homicidio de segunda categoría. Ajá. Un homicidio que si no es vale la cosa pena de ellos, ni investigarlo porque es de ellos. Uh-huh. Vos te parás como del otro lado, yo no tengo nada que ver con esto. Y en definitiva, siempre pongo el mismo ejemplo. Un turista llega al país y le dicen, hola, ¿cómo te va, Robert? Bien, ¿tú venís en pareja? No, bueno, entonces ya lo sacás del rango de posibilidad de morir por violencia doméstica, porque también está desagregado en los datos. ¿Tú tenés algún tipo de vinculación, por ejemplo, con el narcotráfico? Bueno, a vos no te va a pasar nada con los ajustes de cuentas. Es un país re seguro nuestro, porque si empezamos a separar, que es un poco el mensaje que nos llega, pero un ajuste de cuenta en la medida que se empieza a dar en lugares donde uno públicos, piensa que está tranquilo y vos vas con un nivel de alerta totalmente diferencial porque no estás vinculado a esa historia. Incluso hubo una jueza que lo dijo, que le reclamaba al Ministerio del Interior más intensidad en la investigación. Por lo tanto, se requiere otro perfil de investigadores y de mirada teórica, académica sobre el tema, para atender el aquí y el ahora, lo mediato y lo inmediato, con vasos comunicantes, porque cuando uno está en el gobierno está obligado a resolver el aquí y el ahora. O sea, yo no puedo decir que lo voy a estudiar, tengo que actuar sobre lo que está pasando. Entonces, si tenemos un número importante, y lo dicen las propias autoridades, nosotros tenemos que tener respuestas en esa materia, y a uno le complica cuando se habla de ajuste de cuentas decir, bueno, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Porque a veces dice fuentes. Bueno, si tenemos tanta reserva con la información, el Ministerio del Interior no se puede dar el lujo de decirnos que hay una fuente. Y si salió en un medio que fue una fuente, debe actuar con intensidad hacia adentro y hacia afuera para decirte por qué lo están afirmando. Está entendido. Pero ese ejemplo que dabas tú, concretamente sobre esta persona que quería que la eliminaran a ella misma, de alguna forma habla de la facilidad que existe para contratar un sicario. Sin duda, incluso en internet hay estudios donde que ese es un elemento interesante. Quizás haya que innovar en normas y empezar a pensar que necesitamos otro tipo de normas. Ajá. Si en las redes se puede conseguir una persona, bueno, habrá que pensar. A nivel nacional,
cómo nos paramos y cuál es el seguimiento que hacemos de esa situación para investigarlo y profundizarlo. A nivel internacional, vincularnos obviamente intensamente con Interpol para ver cuáles son las respuestas que se pueden tener a nivel institucional internacional, y a su vez generar las respuestas que sean necesarias desde el punto de vista de la creación de una norma, la mejora de una norma, o ver cómo poder abordarlo. Incluso cuando hay hechos concretos, te pongo ejemplos concretos, sí. El caso de Risotto, cuando le dijo llegó tu hora y le dispararon en la zona de Palermo, bueno, ahí capaz que hay que pensar en cómo hacemos un seguimiento de toda la información para tratar de entender la lógica. En ese caso no se encontró al criminal, pero ponele que se lo detiene, se llega está en la cárcel, hay que hacer un proceso de investigación y análisis para tratar de entender cuáles son las respuestas. Por ahí familias atrás de los criminales, de las víctimas. Cuando se dice narcos, ajustes de cuentas, ¿sabes qué me duele? He tenido reuniones estos días con madres de adictos a la pasta base, sí. Y cuando uno habla con esas familias, no lo ven como un narco. Son víctimas de una realidad que afecta a la familia entera y también afecta en su salud a ese consumidor que después puede estar siendo víctima de un episodio criminal donde lo matan porque va caminando con uno que está vendiendo droga o porque justo ligó mal y también lo mataron allí. Es un ajuste de cuenta, pues después no tenés cómo aclararlo. Claro. Entonces yo creo que hay que poner en paralelo el valor humano, los aspectos jurídicos, el tipo de respuesta institucional y ver cómo en un gran globo, en un gran paquete le damos respuesta. Está clarísimo. Estaba leyendo unas declaraciones tuyas donde decías que los sicarios, que son más fáciles de obtener, de conseguir, ¿verdad? De encontrar, de contratar. Está mucho más cerca de lo que uno piensa. De lo que uno piensa. Los otros días leía que por 400 pesos en alguna ocasión y llegó sí, a darse. porque se va a aprovechar estructuras, digo, ¿te acordás cuando se hablaba mucho del tema pandilla? En Uruguay era casi un pecado decir pandilla. Vamos camino a las pandillas. No, estamos muy lejos. Las autoridades hacían un gran esfuerzo por decir no, ni cerca. Entonces yo me acuerdo que escribía para Montevideo Portal y dije, bueno, patotas barriales. Ponele otro nombre, pero en realidad cambialo. El germen está. Sí. Pero no solo lo decía yo, tenemos a un amigazo, al sociólogo Leo Mendiondo, que es otro de los que anduvo solo, girando en el sistema, planteando más o menos lo mismo y diciendo, bueno, ojo que lo tenemos acá, con otra lógica. Pero si vos tenés en el deporte instaladas las barras bravas, patotas, ponele el nombre que quieras, ya hay un caldo de cultivo ¿para qué? Para captar determinados actores. Y uno que tuvo la suerte de trabajarlo a nivel ambulatorio, dentro del Ministerio del Interior, en las cárceles, a mí me tocó atender un gurí, me acuerdo, de una de las barras, absolutamente tatuado, con una familia atrás apoyándolo, tratando de salirse de una estructura, y me acuerdo cuando me dijo, pensá que yo cortaba papelitos. Vivía cortando papelitos, armando unas bolsas enormes obviamente para tirarlas cuando entraba su cuadro y todo lo demás. Y un día me vi en una pelea donde casi me matan. Y este corte que tengo acá, y me acuerdo que se señaló el cuello, que además uno pensaba ahí, se salvó de casualidad, y dice, lo que me cuesta salir, ese gurí salió, era un gurí que tenía unos 19 años, pero ¿dónde estaba? En una escalada y en un sistema que funciona tipo embudo, como una espiral que te va llevando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, que casi no tenés salida. Entonces vos decís, funciona así, pero ese gurí podía haber entrado perfectamente en una estructura donde termina cumpliendo determinados roles que van mucho más allá y capaz que tiene que dar muerte a alguien, capaz que tiene que ir y hacer algún tipo de trabajo tipo mula o participar en una estructura donde se encontró con una realidad que ni él esperaba. Entonces yo creo que hay que empezar a cruzarlo. O sea, acá hay actores silenciosos en nuestro país que para mí son trascendentes: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública. O sea, cuando uno piensa en la atención a las víctimas, no puede ser la atención a la víctima desde el punto de vista psicoemocional, como una postura después del trauma, para ver qué hacer, cómo hacer y solucionar eso individualmente, sino que es no solo en el núcleo familiar, sino en el análisis y transversalizando los criterios de seguridad y de todo lo que nos está pasando. Yo creo que eso es trascendente. Si no lo hacemos, es reduccionista el enfoque y a la larga nos va a doler a 10 o 15 años. Robert, eso tiene que ver, digamos, con la aplicación de políticas públicas en relación a un fenómeno que está muy complejo y que parece haber crecido y que la opinión pública parece tener
contacto en los últimos tiempos, ¿no? Yo te estaba diciendo que estaba leyendo unas afirmaciones tuyas que aparecen en el diario La República hace algún tiempo, donde decís que el sicario actúa como si estuviera en una maquinita de videojuegos. Claro, porque hay una despersonalización, o sea, logra separar, es como si fuera su trabajo, sí, y en realidad él lo que hace es, a esa persona que no sabe ni quién es, ni le interesa saber, simplemente está cumpliendo una tarea, le dispara y no logra comprender que vida hay una. O sea, viste que en un videojuego vos... Le quitó todo lo que tenía. Todo lo que tenía, su 100%. Por eso cuando hablamos de seguridad, y a veces te hablan de seguridad objetiva y subjetiva, yo siempre digo que es subjetiva. Puede haber un delito y toda la sociedad sentirse insegura igual, pero depende de en quién impacta y cómo impacta. Entonces vos tenés víctimas directas, víctimas indirectas y terceros afectados. El número se multiplica. Y estas personas, con un solo acto, sí, realmente nos impacta a todos como sociedad. ¿Son asesinos seriales? Es decir, cuando uno contrata a un sicario, por lo menos eso lo hemos visto en la ficción. Es otro tipo de criminal. Digo, ¿matan una sola vez? ¿O no, aunque maten 3, 4 o 10 veces, la motivación es otra. Digo, ¿no? En un asesino serial se dan otros aspectos desde el punto de vista intrapsíquico, psicológico, que va más allá de esto, que pueden ser pagos con sueldo. O sea, tener un sueldo en una organización. Pueden ser cuestiones circunstanciales, pero ahí hay que evaluar de qué personas estamos hablando, su inserción socioeconómica, su nivel cultural, su realidad familiar. Probablemente son de contextos críticos, muy vulnerables, excluidos, marginales, y también aquellos que hacen un proceso totalmente distinto por características personales, donde van a tener un proceso de inteligencia, de análisis de cada caso, que en otros países no son 400 pesos, son miles de dólares, porque en realidad al quien se está afectando tiene un poder totalmente diferencial, y es lo que se plantea en Uruguay. El riesgo está en que pueda haber una situación de contratar a alguien del exterior o del propio país, pero con una mirada totalmente diferencial en costos. 20.000 euros, por ejemplo, estaba leyendo otro informe, en este caso del Telégrafo. 20.000 euros cuesta una vida en España, contratando a un sicario. En Australia 13.000, en Argentina 4.000 dólares, en México menos, a pesar de la violencia que tiene México. ¿Sienten placer al matar? Yo creo que llega un momento que pasa a ser algo casi que intrascendente, y tiene que ver con un detalle más de su vida. Un detalle más de su vida, porque es dentro de la socialización la forma de resolver. Bueno, a mí me pegaron, yo me defendí, yo le tuve que dar un tiro, yo a este gurí me lo saqué, me lo descargué, yo ya pagué por eso. O sea, ni siquiera hay un análisis de cuánto daño generé, qué significó esto en mi vida, qué significa el valor de la vida, qué significa el valor de mi vida. Es muy complejo. Cuando leía estos artículos antes de venir, o sea, que una de las cosas que me llamó la atención parece ciencia ficción, porque uno cuando lo lee dice, qué valor que tiene, ¿en qué expediente está? ¿Quién lo dice? ¿Fue una fuente? ¿Está en expedientes judiciales? A veces es necesario como sociedad también hacer ese esfuerzo de demandarle a las autoridades que nos digan efectivamente dónde es, porque si no también se genera un nivel de alarma o de hiperalerta en nosotros que va mucho más allá de la realidad que podemos estar viviendo, lo que no quiere decir que no se pueda instalar en una magnitud que uno no quiere. Entendido. ¿Es mucha la gente que hace esto? Yo creo que de acuerdo a los datos que tenemos en Uruguay, por suerte parecerían que no son tantos, por esto mismo que te decía, que uno no tiene cómo verificarlo, y por otro lado porque en Uruguay hay 260 homicidios más o menos, hubo 267, después 260, y un número menor, entre comillas, dentro de esa cifra, que te da un porcentaje de, dentro de los homicidios, serían ajuste de cuenta, dentro de los ajustes de cuenta podés encontrar un número que tenga que ver con sicarios, o sea que el número se te va muy abajo. Pero más allá de eso no son números claros. Claro. El Ministerio de Interior tiene dificultades con la información por una sencilla razón.
tiene una investigación que es policial, habrás notado que más de una vez te dicen policialmente aclarado, sí, y en realidad se aclara cuando se llega a la condena, ni siquiera en el propio juzgado con el procesamiento, más allá de la convicción de la prueba y decir que hay una convicción como para someterlo a un proceso sobre un determinado delito. Pero ahí estaría la información. ¿Qué tenemos que lograr? Que en la investigación se incorporen variables de investigación más profesional para llegar a tener conclusiones mucho más saludables, para difundir, incluso después que van presos, en ese proceso de rehabilitación, tener más información que nos permita tener una idea general más acabada de dónde estamos parados. Te pongo un ejemplo concreto. Abuso sexual. 200 y pico de casos en Uruguay por año. Vos no tenés la diferencia si son domésticos o callejeros. Si son domésticos, tiene una lógica y una política de trabajo, y si son callejeros, otra. Pero mirá qué interesante. Si vos tenés 200 situaciones planteadas ahí en los datos del Ministerio del Interior a nivel oficial, los abusadores sexuales abusan de más de una persona. Si son abusadores, tenés más de 400 víctimas. Sí. Si son víctimas, tenés menos abusadores. Y eso tiene que ver con una política de Estado, que va mucho más allá de una política de gobierno. O sea, acá se necesita trascender del punto de vista técnico, incorporar otro tipo de mirada, que no puede ser solamente la empírica del punto de vista policial. Por más que tenga el monopolio de la policía en la investigación, yo creo que ya es necesario pensar con una cabeza mucho más grande y mejorar la gestión para no tener estos resultados en el futuro, porque se nos viene. Brasil está muy cerquita, sí. Argentina está muy cerquita, parecía que Colombia estaba muy lejos, parecía que... Y resulta que cuando uno... El mundo se achica. Un ejemplo sencillo, y no es una crítica, es simplemente porque es parte de lo que uno hace todos los días, que es analizar. Vienen los sirios. Sí. Es una, del punto de vista humano, creo que está buenísimo, es una idea muy interesante. Y tomo como ejemplo Pasos, el doctor que estaba antes, ¿no? Con el tema de los japoneses. Qué interesante es poder conocer las otras culturas. ¿Qué pasará en 10 años cuando se empiece a incorporar mucha más gente que uno no conoce? Tenemos que hacer un proceso hacia los uruguayos para entender cómo viven, cómo sienten, cómo piensan. Ellos se tendrán que integrar, nosotros nos vamos a tener que integrar. Es exactamente lo mismo que estamos planteando, porque después vamos a tener realidades que no vamos a saber manejar. Le pasó a España. Cuando yo me formé como observador de paz de la ONU y estuve en España, España nos volvió a mirar con cariño. Yo le decía a los jerarcas de allá de la escuela en España. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Porque les está llegando mucha gente de Latinoamérica y del Caribe con culturas totalmente diferentes, sí, que resuelven diferente, y ellos no sabían cómo encararlo. Entonces le digo, claro, antes nos llevaron el oro, la plata, y se reía. Le digo, ahora nos vienen a mirar para el conocimiento y el saber de cómo manejarlo. Y es un hecho de la realidad. Nos llevaban con mucho cariño, pero en realidad pues nos necesitaban. Y es lo mismo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a precisar crecer como personas para dar mejores respuestas. Y de eso se trata, no solo gobernar, sino entender la realidad que nos toca. Señores, quedó mucha tela por cortar. Agradecemos al psicólogo, licenciado en Seguridad Pública, con una experiencia importante, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con su actividad en el Ministerio del Interior, con, bueno, todas esas cosas que él contaba recién, es decir, asesor de Naciones Unidas, fundador de Renacer. Sí, el trabajo con varones, la única institución con población objetivo. Hace 20 años que trabajamos con eso. A veces uno mira el currículum y dice, pucha, pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo. La verdad. Bueno, este señor que, entre otras cosas, hace estas que mencionamos, nos acompañó esta mañana aquí en nuestro programa. Gracias, hasta pronto, Robert. Igualmente, suerte, y será hasta la gracias próxima. por venir.